Hola mis hermanos, muy buenos días, la paz del Señor. Nos gozamos en la comunión, nos gozamos en el cántico y nos vamos a gozar ahora en la palabra, mis amados hermanos. Si fuéramos una asamblea de los primeros tiempos de nuestros hermanos primitivos, digo yo, porque ellos tenían la fe intacta, aún no contaminada por tantas versiones o visiones de lo que es la interpretación de la palabra. Ellos estaban recibiendo la palabra pura y tal como la recibían, la creían y la vivían. Si fuéramos una iglesia de ese entonces y estuviese el pastor o el siervo de Dios enseñando, el tema central prácticamente de toda enseñanza giraba en torno a toda enseñanza para la iglesia era, y debe ser hoy día también lo mismo, la venida del Señor. Ese era el tema central. En la Biblia cada 23, cada 24 versos se menciona de alguna manera que Cristo Jesús viene. Si estuviéramos en ese entonces, la esperanza de los hermanos en ese momento era que Cristo vendría tal vez en ese día. Por eso no temían morir. Y no solamente morir, sino presentar el evangelio de una manera con denuedo, dice la Escritura, sin temor, sin miedos, y asumiendo las consecuencias que vendrían de presentar la palabra en medio de una sociedad pagana y totalmente ajena a la vida de Dios. Muchos de ellos fueron sacados de esa vida ajena al Señor. En Efesios capítulo 2 lo menciona también. En otro tiempo erais, y Pablo menciona algunas cosas que ellos eran. Por eso la iglesia en Tesalónica vivía en mucha incertidumbre, en aflicción acerca de, porque eso es algo que ellos van a empezar a conocer. Estaban siendo influenciados por muchas filosofías, sobre todo la filosofía griega y las creencias de los judíos que componían también la iglesia que componía de judíos y griegos, judíos y gentiles, judíos y paganos de otras regiones o de otros países, de otras lenguas, recordemos Pentecostés. Pero siempre había una incertidumbre en que qué va a suceder después de morir, qué va a pasar con aquellos que mueren. Y Pablo, o más bien el Señor, nos deja a través del capítulo 4, comienza a reafirmarnos. Ya lo ha estado mencionando, en Tesalonicenses hemos visto muchos versos sobre esto, la advertencia de que Él vendría. Él cumplirá su promesa de venir. Entonces estamos viendo a través de estos mensajes que van a ser muy... verso a verso, algunos aspectos de la resurrección y la venida del Señor. Estamos viendo el cómo de la resurrección. Estamos viendo el cuándo de la resurrección. No podemos decir cuándo, pero tenemos algunas señales que nos dan la esperanza de que Él está a las puertas, mis amados hermanos. Ahora hoy vamos a ver, si el Señor lo permite, el cómo de la resurrección. ¿Cómo va a ser esa resurrección? Y recuerden que lo que el Señor quiere al final no solamente es darnos esperanza. Tienen sus Biblias abiertas, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ahí estamos, 16, y vamos a ver algo del 17. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 58. Si el Señor lo permite. Entonces, lo que el Señor quiere es recordarnos que no debemos entristecernos, o tener incertidumbre sobre aquellas cosas que otros no conocen, pero que la iglesia en ese momento empezaría a entender. Un misterio revelado, ni siquiera en el Antiguo Testamento se daban algunas sombras. Veremos unos textos hoy, algunas sombras de lo que sería ahora la enseñanza de Pablo. Por eso Pablo les dice, mire, yo les voy a revelar un misterio grande, solo para la iglesia, solo para los escogidos, solo para quienes en verdad oirán la voz del Hijo de Dios. Porque se oirá la voz del Hijo de Dios en una primera etapa. Después se oirá la voz del Hijo de Dios en una segunda etapa más terrible y sin esperanza. Juan capítulo 5, versículo 25 al 29 lo habla. En algún momento los que hicieran lo malo serán levantados a resurrección de condenación. Pero los que hacemos lo bueno seremos levantados a resurrección de vida. Ellos necesitaban ser reafirmados en esta verdad, hermanos, y por eso yo voy paso a paso, sin correr. Porque, hermanos amados, estas últimas semanas han habido muchos conflictos en cuanto a lo personal. Satanás no se ha quedado quieto. Satanás quiere desviar nuestra mente y la intención de nuestro corazón
para robarnos. Y lo voy a decir de manera personal, esto no va a ser una predicación de testimonio, simplemente es mi introducción. Pero algo que el Señor me hizo entender es un texto que está en Mateo capítulo 24, y lo voy a leer. Dice en Mateo capítulo 24, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para que les dé comida a su tiempo y les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y por varias semanas, hermanos, el enemigo ha estado usando su aguijón de muchas maneras, tanto en la vida personal como creo que también en la vida de iglesia. Pero el Señor nos recuerda que debemos ser aquellos fieles, sabios y prudentes a los cuales el Señor pone para dar comida. Leí en esta semana algunas cosas de la vida de Juan Calvino y él enseñando sus dogmas. No vamos a enseñar obviamente esos dogmas, pero me llama la atención que él por 23 años enseñó en la iglesia donde se estaba congregando en Ginebra, Suiza, donde fue recibido después de huir perseguido por la Inquisición. Por 23 años enseñó verso a verso sus dogmas y sus doctrinas de lo que ahora se conoce como la Iglesia Reformada y sus enseñanzas. Y nosotros estamos ahora viendo paso a paso una enseñanza que debe ser tomada con responsabilidad, hermanos, porque el Señor y Pablo nos están ofreciendo no una curiosidad. Algunos buscan curiosidad, en este caso profética, ¿no? Por eso hablan muchos, e incluso hay muchos que hoy día hablan de revelaciones mentirosas, obviamente, porque toda la revelación que usted necesita tener y saber está en sus manos, ahí donde la tiene, en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios necesita ser explicada con mucho cuidado y responsabilidad. Por eso este tema para algunos puede ser un poco oscuro aún. Pero hermanos, cuando sus ojos sean abiertos a entender esta verdad que estamos presentando, hermanos amados, la esperanza y el anhelo muy personal de cada uno va a cambiar. El Señor, como dije en estas semanas, a través de las pruebas, me lleva a este texto de Mateo, pero también me lleva a Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, donde Pablo dice, hablando de eso, un Pablo perseguido muchas veces, un hombre rechazado incluso por la misma iglesia, muriendo mártir unos años después de escribir esta carta que fue escrita, valga la redundancia, estando en la cárcel, la epístola del gozo. Pablo estaba en prisión y él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es la gran pregunta que nos debe ahora como llamar la atención. ¿Estamos esperando? Cuando uno espera algo, uno lo espera con anhelo, lo espera con atención, con velo, velando, cuidando y trabajando por eso. Y Pablo dice otra gran verdad, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pablo está reafirmando en palabra del Señor. Él les dice en el verso 15, les decimos esto. Cuando dice les decimos, no solamente habla de Silas y Timoteo que estaban con él, sino de aquel que le encomendó la tarea. Dios manda a decir. Eso está en 1 Tesalonicenses, también capítulo 1, versículo 4, hermanos amados. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llega a vosotros, o no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces yo anhelo, yo he orado para que esta palabra llegue a sus corazones con plena certidumbre y con el poder del Espíritu Santo. No les dé temor preguntar, y estamos viendo algunas facetas, algunas maneras de cómo se entiende el regreso correcto del Señor. Espero para el próximo domingo, si logro conseguir la presentación, tenerles aquí todo el panorama profético de lo que estamos viendo como un pequeño abrebocas en 1 Tesalonicenses. Entonces Pablo habla a la iglesia, dice, y recuerda, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él habla basándose o apoyándose en la promesa del Señor que dice, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Recuerden que el temor de en Tesalónica era, ¿qué ha pasado con los que han muerto? Primeramente, el que ha muerto no muere, el que es creyente no muere como tal, como muchos piensan, sino duerme, es el término que se usa para hablar del sueño. Pero ¿qué pasa con su parte inmaterial? Su cuerpo va a dormir en la tierra y en el polvo de la tierra, pero ¿qué pasa con su alma? Eso es lo que vamos a tratar de entender a través de todo este proceso en Tesalonicenses 4, del 13 hasta el final. Entonces el Señor quiere que al final, yo espero que eso también se ve en nuestra vida de iglesia, verso 18, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Y comienza el capítulo 5, versículo 1 diciendo, porque acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Una iglesia joven, Tesalónica era una iglesia joven. Nosotros tenemos muchos años de funcionar como iglesia y aún no le damos ni siquiera, por decir una ilustración un poco brusca, a los tobillos a estos amados hermanos en la iglesia en Tesalónica. El tema que estamos viendo ahora no es un tema profundo, no es un tema, solamente para los super espirituales, no. Era lo que primero se enseñaba. Cuando Pablo hablaba del evangelio, hablaba de la venida siempre del Señor. Y entonces estos hermanos sabían los conceptos, pero claro, había muchas voces rodando, las enseñanzas judías, las enseñanzas de los griegos, y generó una duda y una confusión. Entonces Pablo les decía en el capítulo 5, no tienen necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él comenta algo en el capítulo 5, llegaremos allá más adelante, pero dice en el verso 10, hablando el verso 9 al 11, dice, porque no nos ha puesto Dios para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, verso 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Debemos entonces, hermanos amados, alentarnos. Debemos, por tanto, hermanos amados, animarnos y edificarnos. Tres palabras que están en el verso 18 del capítulo 4 y en el verso 11 del capítulo 5. Alentarnos, animarnos y edificarnos. ¿Basados en qué? Que el Señor viene. Todo sufrimiento que tengamos, toda prueba que estemos pasando, no es comparable con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar pronto, hermanos amados. Entonces Pablo dice en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, hemos estado viendo apenas en el verso 16, veremos algo hoy de la tercera parte de cómo el Señor vendrá. Recuerden, es el Señor mismo, personalmente. En Mateo capítulo 24 vimos que Él va a tener una segunda regreso, por decirlo así, una nueva etapa de recoger a escogidos, pero ya usas ángeles. Ya llegaremos allá, pero voy paso a paso. Porque en ese proceso que vamos a ver aquí, que estamos recordando, es el Señor mismo con voz de mando. Ya vimos lo que significaba voz de mando, ¿no? Voz de autoridad, la voz del comandante que ordena, ¿no? Los que prestaron servicio saben lo que es rendirle honra a la autoridad cuando llegaba el comandante, el capitán, el cabo, el que sea, y el raso tenía que ponerse firmes y esperar a que él diera la orden. Voz de mando, no tenían que dudar, reaccionaban de una vez. Y en el caso aquí de Pablo, él da la misma idea. El Señor mismo con voz de mando, porque su presencia será personal, será él mismo el que vendrá, no mandará a delegados, no mandará a otros, directamente, autoridad suprema, el tono del rey, el alcance, pero también vendrá, dice, descenderá del cielo, dice, con voz de arcángel. Cuando habla voz de arcángel, y ya lo vimos, no significa, la interpretación no dice eso, no lo concluyamos así, que es un arcángel que viene con él. No, todo se aplica al Señor mismo, viene con tono de mando, pero la voz de arcángel es con la voz de la gloria, de la majestuosidad. Cuando Dios habla, hermano, la creación calla. Y en ese momento, hermanos amados, Él sonará su voz. ¿Qué palabras usará? No lo sabemos. Pero el solo sonido de su voz trae respeto y honra a toda la creación. El Señor con voz de arcángel, como el rango celestial. Los arcángeles
daban anuncios de cosas muy importantes. Y para eso se usaba también lo que vamos a ver ahora con voz de trompeta. ¿Para qué se usaba la trompeta? Algunas iglesias muy mal enfocadas utilizan shofar, ¿no? Se han escuchado, han oído hablar del shofar, ¿no? El cuerno con el que, y simbólicamente eso no tiene un apoyo en la Biblia, obviamente, pero quieren ejemplarizar muchas cosas que en la palabra del Señor no tiene un sustento correcto. Entonces respetamos, pero no compartimos a iglesias con nombre cristiano, con nombre evangélico, pero son con tendencia a un mesianismo que es una mezcla entre especie de judaísmo y fe, para entender algo. Nosotros aquí no usamos ninguna trompeta ni ningún shofar, como usan ellos. Nosotros esperamos oír la voz del Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces hay un hecho que no se puede negar, hermanos, que es una certeza. ¿La certeza de qué? Estamos viendo aquí que, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Qué? Vamos al punto, mis amados hermanos, porque yo quiero animarles en virtud del tema, hermanos. Tenemos que ser muy responsables y muy atentos, porque ese tema es muy importante, va a trascender la eternidad. Yo tal vez puedo ser en algún momento un poco flojo para enseñar, un poco disperso para enseñar, un poco aburrido para enseñar, pero yo estoy enseñando la palabra de Dios y para eso sí se necesita tener mucho respeto y atención, porque está en juego su alma también, y el alma y la vida de nuestra propia iglesia. Entonces Pablo dice que la resurrección es una obra personal de Cristo. El Señor mismo descenderá, ¿no?, en persona, y siempre va a haber una conexión entre su venida y la resurrección, porque no pueden separarse. Hay autoridad, hay solemnidad, hermanos, en este evento. Voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es un secreto, no es algo oscuro, es solemne, hermanos. Es divinamente ordenado, es la intervención de Dios mismo del cielo en esta última etapa de la historia del hombre. Y cuando Dios actúa, hermanos, toda la creación responde. En esta voz de mando vimos en Juan capítulo 5 que es la voz de Cristo que da vida, que es la voz de Cristo que viene con autoridad, que es la voz de Cristo, que viene con juicio, y que es la voz de Cristo que vendrá con una recompensa para aquellos que hemos hecho lo bueno. Dos destinos determinados en esta vida: resurrección de vida o resurrección de condenación, hermanos amados. ¿En cuál etapa, en cuál lado de la eternidad está usted hoy? ¿Será usted levantado a la resurrección de la vida? ¿Será usted levantado a la resurrección de condenación? Es increíble y triste, pero en la iglesia hay esa clase de personas. Por eso el Señor más adelante también da un ejemplo de trigo y cizaña, cabros y ovejas, hermanos. Cuando hemos hablado los jueves del evangelismo, queremos ganar ovejas, no cabros. Queremos sembrar el trigo bueno, no la cizaña. Y para eso tenemos que prepararnos, hermanos, porque el tema también de nuestro evangelismo va a ser: Cristo viene. Y cuando venga, vendrá con juicio. Y cuando venga, vendrá por aquellos que no le reconocen para traer juicio sobre ellos. Lo que hoy escuchamos por la fe, mis amados hermanos, ese día lo oiremos con nuestros propios oídos. Entonces la voz de trompeta, hermanos, se menciona en los evangelios y se mencionan de una manera diferente. Recuerden que vimos algunos textos, creo que fui un poco rápido en los textos de Mateo 24 en adelante, Mateo 24, 25 en adelante, pero son dos acontecimientos diferentes. Son dos acontecimientos diferentes, hermanos. Tienen que leer con cuidado para no ser confundidos. Tenemos que atender bien los momentos, los protagonistas y a quienes se aplica. Lo que mencionamos o lo que se menciona en Mateo capítulo 24, desde el versículo 25 en adelante, tiene que ver con hechos que sucederán después de la venida del Señor. Recuerden que hay un momento, hay un verso que nos da una señal en el verso 25, en el verso 15, perdón, dije 25, pero es en el verso 15. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Miren lo que dice en Mateo, el que le entienda. Entonces, cuando esto suceda, tiene que ver con 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 10. Cuando esto estemos viendo, quiere decir que el Señor ya vino. Si usted lo está viendo, fue que se quedó, hermano. Fue que ya no hay esperanza en ese momento para usted, porque la iglesia ya marchó. Cuando veáis
en el lugar santo. El Señor dice, Pablo dice, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y en ese momento glorioso, hermanos, todo está perfectamente mostrado en la Escritura. No hay confusión, no hay error. Y si usted tiene alguna clase de duda, mira, aquí estoy yo, no. La palabra del Señor le va a mostrar a usted cómo es el acontecimiento real, para que tengamos una esperanza viva, sabiendo que no pasaremos por juicios o por ira de Dios, porque el Señor nos salvó para guardarnos de toda ira sobre el pecado, hermanos amados. No en esta primera etapa, en esa segunda etapa habrá un sonido de trompetas, pero será ejecutado por ángeles. Ya vimos eso, ¿no? La venida del Señor produce un movimiento universal en el cielo, ya sea para juicio o para preservación. Y en la segunda etapa Él mandará a sus ángeles escogidos, unos ángeles especiales, designados para eso. La trompeta de Dios de 1 Tesalonicenses señala algo que se oye, algo que será público para aquellos que en verdad seremos llamados, hermanos, por lo cual Él reúne a todo su pueblo. No es una trompeta de juicio aún, que vendrá después sobre los incrédulos. En la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, para entender algo, las trompetas significaban que Dios se aproximaba a su pueblo y su reunión con él. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 13. O en versículo 16 o el versículo 19 de Éxodo 19, hermanos amados. El Señor se aproxima, sonaban las trompetas, el pueblo estaba atento, como en el monte Sinaí también. También hablan de la marcha hacia Canaán. Cuando sonaban trompetas, el pueblo se organizaba, se ordenaba y empezaba la marcha nuevamente en esas jornadas hacia Canaán. Cuando sonaba la trompeta, era preparándose para la batalla, para la liberación o para grandes festividades. Las trompetas se usaban para eso, para indicar un lugar donde deberían reunirse, para mostrar un lugar donde el pueblo estaría reunido para presentar una defensa si fuera en una batalla o organizarse para una marcha. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, que es el pasaje paralelo con 1 Tesalonicenses 4:16. Recuerden, en Mateo 24, 30, 31, en el Evangelio, los ángeles van a ser enviados para juntar a creyentes, tanto judíos como gentiles, durante el final de la tribulación. Dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. En el Reina Valera dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Este es un momento que fue profetizado también en Isaías 27, 13. Dice en Isaías, acontecerá en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que han sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que han sido desterrados en la tierra de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Allí donde Él pondrá su trono, en la Jerusalén de hoy día, Él pondrá su trono y por 1000 años reinará. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con la reunión de Israel durante la tribulación, que obviamente van a ser incluidos también los gentiles que habrán creído por el poder del evangelio, hermanos. La tribulación es para tratar de Israel, el trato de Dios sobre Israel. Y obviamente sobre el pueblo del mundo impío que está en ese momento en vida en la tierra. Pero la iglesia estará en su presencia porque unos días antes, unas semanas antes, habrá sido llevada, hermanos. Realmente cuando sucede ese momento especial, hermano, no es que al siguiente día empiecen a pasar cosas. Pasarán algunos días, por eso en Daniel capítulo 12 habla 1260 días y 1200 y tantos días más de 3 años y medio. Esos son 3 años y medio literales. Y hay unos 35 días de más en esos números, que es el tiempo en que el Señor demorará en empezar los próximos acontecimientos. Teniendo una idea, y eso está en Isaías capítulo 12. Ya llegaremos allá en algún momento. 1 Tesalonicenses 4:16. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo ahora va a usar una palabra que está en el verso 17, que describe un acto que es soberano y solo de la potestad de Dios. Va a ser repentino, un acto poderoso, trasladando personas de un lugar a otro, en este caso de este mundo a su presencia. Nos tiene una cita, hermanos, en los cielos. Dice, nos reuniremos con aquellos que han muerto de una manera instantánea. 1 Corintios capítulo 5 dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos reunidos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. El Señor usará, esa es la palabra que figura aquí en el verso 17, arrebatados. La palabra rapto no figura en la Biblia, pero de ahí se deduce por el término arpazo, que es el que figura en griego, que es el quitar de manera violenta, rápida, algo. Entonces, en el Antiguo Testamento, si ustedes conocen algo de la palabra, yo sé que en algún momento lo han oído, hay tipos y sombras donde Dios traslada personas sin pasar por muerte. Conocemos casos, ¿verdad? O habla de un traslado repentino, de los justos. Eso sirven como una base, una referencia a lo que estamos hoy enseñando. Vamos a ver uno en Génesis capítulo 5. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Conocemos algunos nombres. Bueno, les voy a recordar, porque eso es una sombra. Por eso en el Antiguo Testamento eso se menciona muy poquito. Hay que deducirle por los textos lo que ahora en el Nuevo Pablo está revelando. Porque recuerden, es un misterio. Usted es privilegiado, hermano. Somos privilegiados por conocer ahora esta verdad. Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué le sucedió a Enoc? Desapareció porque le llevó Dios. ¿Pasó Enoc por la muerte? No pasó por la muerte. ¿Dónde está Enoc ahora? ¿Dónde está Enoc ahora? Donde vive aquel que le llevó, donde mora aquel que le llevó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Algunos podrán decir, bueno, solamente los que caminan fieles serán llevados. Puede ser, no sabemos. Pero si usted es un cristiano de esos que no muestran un cambio de vida real, donde su fe aún no ha sido fundamentada y sólida, ni es sólida en la persona de Cristo, tal vez, si el Señor así lo desea, o tal vez usted necesita que su fe sea aprobada de una manera más directa, tenga que pasar por los juicios y quedarse en esta primera etapa. Eso es terrible, hermanos, porque estamos en un tiempo de gracia ahora. Y si usted se quedara, ¿qué será de usted? ¿Podrá soportar? Si no es fiel ahora, hermanos, que tenemos la gracia, ¿será fiel cuando vengan las pruebas, la persecución y la muerte? No lo sabemos. Si es mejor no correr esos riesgos. Enoc no murió, él fue trasladado por Dios repentinamente. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Era una imagen de lo que ahora, o de que pronto, lo que de pronto nos va a suceder a nosotros. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Estoy viendo Hebreos 11:5 y Génesis 5:24. Enoc. ¿Cuántos Enoc hay acá? ¿Cuántos Enoc hay que estamos caminando con Dios? ¿Cuántos Enoc en femenino o en masculino estamos aquí que Dios nos trasladará? Porque habremos recibido testimonio de haberle agradado, hermanos. ¿Cuántos hay? ¿Puede usted estar seguro en su vida? ¿Usted está agradando a Dios? ¿Cómo es su tiempo de oración, su tiempo de palabra, su tiempo de comunión, su tiempo de servicio, su tiempo de amor? ¿Agrada a Dios? Si lo está agradando, tenga la seguridad que Dios también le llevará. Él es soberano. Y si así lo hiciere, seguirá siendo Dios justo. Él no se equivoca. Y si usted queda, lo lamento. No puede acusar a Dios. No puede decir, no eres justo. Porque Él hoy le está mostrando a usted que si usted anda con Él, si usted tiene el testimonio correcto, si usted camina con Él, Dios cumplirá su promesa en usted también directamente, hermano amado. Enoc fue el primer ejemplo bíblico de alguien
arrebatado de la tierra sin morir. ¿Se habían oído hablar de Enoc, cierto? Perfecto. Hay otro que también es una imagen, una sombra. ¿Se acuerdan de quién? Uno que se le presentó a Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Cómo supieron los discípulos muy necios cuando él estaba en la transfiguración y vieron la gloria, y ellos en su candidez y dureza dijeron: ¿quiere que preparemos una ramada para ti, Moisés y Elías? ¿Se acuerdan que eso dice la Escritura? ¿Cómo supieron ellos que eran Moisés y Elías? ¿Cómo entendieron ellos que esos dos varones que estaban ahí presentándose con el Jesús en su gloria manifestada ahí eran Moisés y Elías? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo. Entonces allá en el cielo nos reconoceremos, hermanos. Allá veré a un Miguelucho. Espero que Miguel esté allá, ¿no? A un Kevin, Kevin, el de los ejemplos que hemos tenido. Allá nos veremos. Kevin, te veo. O de pronto llegaré y ¿dónde está mi bobito Jonathan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jonathan, como es alto, viene allá viene. Qué mejor gozo, hermanos. Pero allá nos veremos. Y allá veremos a Moisés y a Elías. Los reconoceremos. Hermanos amados, no seremos desconocidos. Pero bueno, volvamos al tema. Segunda de Reyes 2:1 al 11. 2:1, perdón, y el 11. Y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse, dice en el Reina Valera, alzar a Elías en un torbellino, dice ahí, voy a ir al texto porque no lo copié completo. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo Eliseo y los hijos de los los hijos de los profetas que estaban en Betel, casa de Dios, él les dijo: ¿sabes? O casa de luz, creo que es Betel. Bueno, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Y por qué el Señor no se llevó en ese momento a Elías? ¿Por qué en ese momento? Porque dice el verso 1 que cuando quiso Jehová llevarse o alzar a Elías en un torbellino, algo pasó ahí. Bueno, hermanos amados, la enseñanza en realidad se aplica que hasta que no terminemos lo que tenemos que hacer, hermanos, el Señor no nos llevará, ya sea por muerte o en su momento. Tenemos que entender cuál es nuestro tiempo de iglesia en esos tiempos tan difíciles. Tenemos que cuidar, hermanos, que no seamos una iglesia laodicea, carnal, mundana y entregada a los placeres y los vicios de este mundo. Tenemos que ser celosos hasta la muerte con la ortodoxia, la doctrina correcta, la verdad de Dios que está siendo revelada hoy ante ustedes por medio de la palabra que tienen también en sus manos. De obedecer la verdad de Dios, de cumplir la verdad de Dios aún a pesar de nuestra propia vida, hermanos amados. Hasta que no terminemos, en verdad, ese proceso el Señor no ejecutará su llamado en cierta manera. Porque la iglesia tiene, dice la Escritura, será predicado el evangelio de este mundo, de este reino, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El evangelio se predicará tanto en este tiempo como ahora lo estamos haciendo, como en aquellos tiempos de tribulación. Pero será más difícil y más duro la conversión de aquellos que habrán o que oirán la palabra. Verso 11 de Segunda de Reyes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Quién vio a Elías partir? Eliseo, ¿no? Es un traslado corporal visible y repentino en este caso. Dios lo tomó de la tierra a su presencia también. Dos están en ese momento durmiendo. Uno será llevado, el otro dejado. Dos están haciendo sus labores. El uno será llevado, el otro dejado. Dos estarán viniendo al culto del domingo, hermanos. El uno será llevado y el otro será dejado. Y es la gran verdad, hermanos. Guarde Dios que cuando eso sucede, este lugar quede vacío. Pero si alguno de ustedes queda, por favor cierre la puerta al final. Si es que no sale corriendo despavorido. ¿Qué ha pasado? Me he quedado. Y llorará. Usted es verdad, era verdad, era verdad. Cualquier cosa, las llaves del carro están en el segundo piso en la mesita. Puede recibir eso como regalo. Que nada le servirá, hermano. Ay, hermanos amados, ¿se imaginan ustedes el terror tan horrible, hermanos? ¿Se imaginan ustedes?
Ese momento en cuando en un abrir y cerrar de ojos ya no estarán muchos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé? ¿En qué fallé, Señor? Y el Señor demostrará en qué falló. Y ahora sí creo el Evangelio, ahora sí creo en Jesús, pero tendrá que pasar por pruebas durísimas, hermano. Y si al final de esos 7 años, por la gracia de Dios, usted queda vivo, bueno, son procesos que la palabra de Dios también muestra en Apocalipsis capítulo 19 y 20. Hay todavía una esperanza. Si usted muere en Cristo, bienaventurado es porque no tendrá parte en la muerte segunda, aún podrá ser levantado en ese último momento también a resurrección de vida. Pero ¿quién garantiza que usted será fiel cuando vengan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira? ¿Quién probará, quién demostrará que usted aguantará cuando vengan a cortar su cabeza por no reconocer a Cristo? Si no es fiel ahora, no será en ese momento. Elías experimentó un rapto o un arrebatamiento corporal igual a como Pablo está mencionando aquí en Tesalonicenses. Son imágenes, hermanos. Son sombras de lo que nos ha de acontecer. El Señor no ha dejado sin mostrar eso, porque lo que aprendemos del antiguo se ve reflejado en el nuevo. Hay una que me encanta, hermanos. Isaías capítulo 26, versículo 19-21. Es el único verso. Aunque hay otros que dan otra idea aproximada, pero ese es el que más me gusta. Habla de la resurrección y la protección de los justos en tiempo de prueba. Isaías, el profeta Isaías dice, ¿listo? ¿Tienen el texto? Resáltenlo con Isaías 26, capítulo 26, versos 19 al 21. Pongan ahí, resáltenlo en rojo, compárelo con Tesalonicenses 4, compárelo con Filipenses 3:20, compárelo con Apocalipsis capítulo 4, empezando donde la iglesia será llevada, o Apocalipsis 19. Miren lo que dice Isaías, mirando hacia el futuro, a este momento: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra a tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por un poco de tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados, hermanos. Tus muertos vivirán. La profecía de Isaías para este momento que estamos esperando. Luego Dios esconde a su pueblo para protegerlo de ese juicio que vendrá. Tiene su aplicación local en ese tiempo histórico, pero recuerden, muchas de esas profecías también tienen cumplimiento hacia el tiempo de hoy, hermanos. Por eso hay que discernirlas. Es un paralelo con el rapto, con el arrebatamiento, resurrección y protección de la ira. Salmo 27:5, vayamos al Salmo, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y aunque no habla directamente de un rapto, un arrebatamiento físico, sí da la idea de que Dios está ocultando o guardando a sus fieles del tiempo de juicio. Salmo 27:5. En 1 Tesalonicenses 1:10, Pablo habla de este momento cuando dice, y ser librados de la ira venidera. Isaías 57:1 y 2. El justo perece y no hay quien piense en ello. Los justos son quitados de delante de la aflicción. Esa es la idea, ¿no, hermanos? Dios siempre mueve al justo para evitar que vea calamidad o ruina. Aunque se refiere a muerte no se refiere a muerte en el contexto, la idea teológica es la misma. Dios saca o libra a los justos antes del juicio. Mencioné Daniel 12, 1 al 3, ese también me encanta. Para estudiar profecía, hermano, usted tiene que estudiar los evangelios, Mateo 24, 25, estudiar Daniel desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12, estudiar 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 hasta el 58, y muchos otros textos, de estudiar 1 y 2 de Pedro. Todo eso tiene que estar sobre su escritorio, sobre su mesa, estudiando, y todo casa, hermanos, perfecto. Yo lo digo porque me encanta este tema y esto lo he tenido que estudiar también. No crean, ya me lo sé, lo voy a decir de memoria. No, señores. Pero hermanos, yo que lo he estudiado y me falta mucho por aprender, me daba tanta alegría y tanto gozo entender y ver cómo todas las piezas casan perfectamente. Si en algún momento había una que como que no, y yo leía otras doctrinas y decían,
pero ellos dicen esto, pero acá no suena que sea así. El problema no es del Señor, hermano, el problema era mío. Siga buscando, Carlos, siga escudriñando hasta que encontraba dónde encajaba, la pieza proféticamente declarada, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pero para mi entendimiento, he aquí el panorama de Dios. Amados, y lo que quiero decir con esto, mis amados, es que, mire, este es un tema tan... En la Biblia, por ejemplo, el panorama se ve completo, por eso uno tiene que estar más arriba. Miren lo que dice Daniel. Vamos a Daniel y voy a ir al texto porque lo tengo en Daniel capítulo 12. Miren lo que dice Daniel. Yo lo estoy leyendo en la versión que voy a recibir pronto. Nueva Biblia de las Américas es. Miren lo que dice Daniel, hermano. Miren tan bonito. En aquel tiempo, o sea, en ese tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Recuerden, todo lo que está sucediendo en la tribulación es a Israel. El regreso de Israel al Señor, la conversión de Israel. Y lógicamente ahí están involucrados aquellos gentiles y naciones gentiles que creerán en el Mesías por la presentación del Evangelio, Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, de los 144,000, los verdaderos testigos de Jehová, no los mentirosos que andan por ahí. Y ellos presentarán el Evangelio del reino, hermanos amados, para conversión de Israel. Todo está, pero miren lo que dice Daniel aplicándolo a Israel, pero también a los que creerán. Y también sobre nosotros, que cuando esto suceda habremos creído. Dice, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta ese entonces. Hasta entonces. Y en ese tiempo, tu pueblo será librados, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Entonces, la profecía aplica primero a ellos, pero también a todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. ¿Cuál libro es? El libro de la vida, hermanos, Apocalipsis 20. Los libros serán abiertos y un libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. La gran pregunta, ¿está su nombre escrito en ese libro, amado? Y dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, hermano, mire, despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Hermano, ¿quiere usted brillar como estrella? ¿Le gustaría brillar como estrella? Bueno, ya tiene uno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Si usted está siendo un entendido, usted brillará como cuando el sol sale en la mañana ya alumbrando detrás de las montañas y empieza a cubrir toda la tierra con su luz grande y maravillosa. Pero hay unos más especiales. Hay unos que brillarán como estrellas. ¿Quiénes son? Y los que guiaron a muchos a la justicia. ¿Quiere usted ser una estrella? Gane almas. Ganemos almas, hermanos. Y a los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Entonces, en todos estos versos que les he mencionado, ya para terminar, hay un rescate de un pueblo especial, hay una resurrección mencionada y hay una separación de justos e injustos. Recuerden, también se habla de Noé, que fue preservado en el diluvio, se habla de Lot. Por ejemplo, en Lot 19:22 dice el Señor, recuerden cuál es la historia de Lot, ¿no? ¿Cuál es la historia de Lot? Para que me ayuden aquí. El juicio sobre las ciudades impías, Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero Dios dice algo, Génesis 19:22, vamos a leerlo ahí ya para remate y aplicación. Génesis 19:22. Y recuerden que el Señor envía a unos ángeles, ¿no? Lot, varón justo, dice en Hebreos, ¿no? El hombre de fe. Pero este hombre era también, si vemos su historia en Génesis, fue muy complicado. Génesis 19:22 dice el Señor, date prisa. Le dicen a Lot, ¿no? Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. Dios no actuaría hasta que Lot no estuviese protegido. Viene juicio, los corra, pero mientras usted corre, yo detengo mi ira. Cuando usted llega allá, la suelto. Por eso le dijeron a ellos, vaya, corra, pero no mire hacia atrás. ¿Se acuerdan qué hizo la mujer? La mujer, como siempre, muchachas, tenía que anhelar lo que no tenía que anhelar. Ella corriendo, su varón iba corriendo, Lot tampoco fue la belleza.
Vemos esa historia también al principio, como su moral no era muy correcta, pero era un hombre justo, dice en Hebreos. Y corra mujer, corra hombre, corran sus hijas y no mires atrás. Y esa muchacha volteó mirando. ¿Qué tenía? ¿Qué se le quedó atrás? Que quedó el fuego prendido, el arroz en la olla. No, sus riquezas o sus joyas, sus vestidos. Corra y sálvese. Pero ella decidió desobedecer la voz de Dios, mirar atrás y fue castigada por eso. El juicio de Dios no cae hasta que el justo sea removido. Ese principio lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 y 5, 9. No nos ha puesto Dios para alcanzar ira. Los muertos en Cristo se levantarán primero. El próximo domingo vamos a ir a 1 Corintios y vamos a ver ahí el cómo será la resurrección. Desde el capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 58. Ahí nos vamos a demorar hasta que entiendan, hermanos, cómo seremos levantados. Y es necesario que esto corruptible se vista de lo incorruptible. Es necesario morir, hermanos. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, es necesario cumplir el proceso divino como la semilla. Vamos a hablar de ser transformados. Recuerden que vamos a ser transformados en nuestro cuerpo también y en nuestra esencia, porque ya no tendremos la carne como ama y Señor de nuestra vida. Seremos transformados, cambiará nuestra mente, pero seremos iguales. Con eso Dios va a transformarnos en cuerpo y en esencia. Como la mariposa, que es una especie de transformación que se menciona también en Filipenses, en Corintios y en Romanos. Son dos palabras, pero llegaremos allá, no hay problema. 1 Corintios, hermanos. Recuerden cómo era el cuerpo del Señor cuando resucitó. Ese será el mismo cuerpo que tendremos. Mismas características. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Rápidamente, en contados minutos, como un abrebocas de lo que veremos pronto en unas 10 predicaciones más adelante. Atraviesa paredes, ¿no? O sea, no es que tanto paredes, sino que la materia no está sujeta a él. Yo pego el carrerón contra esta pared, imaginen cómo quedo. El golpe, imagínense. Pero el Señor, estaban los discípulos en el aposento alto orando y Él se apareció. Aquí estoy, las puertas cerradas. ¿Qué hizo? La materia no está sujeta a esos cuerpos nuevos. Se podía desaparecer también, discípulos de Maús, no, Él desapareció. ¿Se acuerdan? Ven la historia, ahí está. Ir por voluntad. Bueno, detalles que nos dan. Pero también es un cuerpo que está visto de una manera, valga la palabra, humana. Cuando se acerca al incrédulo Tomás en el aposento y le dice, míreme, aquí están mis heridas. Toque, aquí está la herida todavía fresquita. Meta el dedo y sea creyente y no incrédulo. Sí, hermanos, también tuvo el Señor hambre en ese momento. ¿Tuvo hambre? ¿Ese cuerpo le da hambre en cierta manera? No creo, pero podía comer, ¿sí o no? ¿Dónde comió? Estaban los discípulos pescando, ¿se acuerdan? Y ven al Señor en la orilla, les estaba asando un pez, ¿cierto? Y Pedro lo ve y es el Señor y Él se manda y llega a la orilla. Y comió con ellos, como comió con los discípulos de Maús. Es idea, ¿cierto? Y está en la Escritura de cómo vamos a hacer nosotros. No estaremos sujetos al hambre, ¿no? Terminar, amados hermanos, con una palabra de oración y de gratitud al Señor. El próximo texto que veremos, mis amados hermanos, 1 Corintios, capítulo 15, desde el versículo 20. Vamos a ver las primicias. ¿Cuáles son las primicias? ¿Por qué habla de primicias? ¿Y quiénes son las primicias? Para entender a través de los versos que siguen el cómo. ¿Cómo usted resucitará? Muy bien, vamos a orar, mis amados hermanos. No piense en mi oración, piense en su oración delante del Señor. No la tiene que gritar, dígaselo en voz baja. Él le ama, hermanos. Nos ama tanto que Él está ahí anhelando, escuchar su voz. Y esperamos, hermanos, que así como Él escucha nuestra voz, nosotros escuchemos la de Él cuando sea el momento. Amado Padre de gloria, Señor, mi buen Señor, te doy las gracias, Señor, amado. Tú que estás sentado en el trono, en tu gloria eterna y maravillosa, una santidad que yo no logro entender, pero que veré pronto, Señor, cuando el cuerpo de mi humillación sea transformado en tu regreso, Señor. Te veré cara a cara y seré como tú eres, porque te veré tal como eres.
Y en ese momento, Dios de gloria, no estaré sujeto a dolor, enfermedad y muerte, cosas que ya fueron derrotadas en la cruz por Cristo. Doy las gracias a ti, mi Señor de señores, mi buen Señor, el Cordero como inmolado, el juez eterno, el juez justo, que traerá sobre este mundo impío y que le rechaza su castigo. Pero sobre aquellos que por tu gracia hemos sido tocados, Señor, por el Espíritu Santo, y hemos sido llevados a recibir de manera también voluntaria, para que tú seas hallado justo en todo, la salvación que ofreces por medio de Cristo. Gracias por llevarnos a Jesús. Gracias, Padre, por mostrarnos a Jesús. Y gracias por sensibilizarnos para oír su voz cuando Él regrese. Gracias porque levantarás, Señor, a quienes partieron ahora, antes, Señor, y están en el polvo de la tierra. Levantarás a Perito, levantarás a Cecilia, levantarás a Sandalio, levantarás a David, o levantarás a algunos que durante este tiempo hayamos también pasado por esa etapa del dormir. Nos levantarás, no hay temor, hay certeza. Y te doy las gracias, Señor, porque pronto oiremos tu voz, ya sea en vida o en muerte. Que esta asamblea, Señor, consagrada para ti, Señor, consciente para ti, miremos arriba, miremos hacia los cielos, nuestra mente allá, nuestro esfuerzo allá, nuestra vida allá, de donde vendrá nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que en este año seamos los que cosechamos antes que ser también los que sembramos. No está mal ser sembrador, queremos cosechar también, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor, y por los varones que se están preparando, Señor, y que se alistan, que tú estás tocando a sus almas, para el liderazgo, Señor, que se forma aquí en esta asamblea, y para el amor, Señor, y la comunión que tenemos los unos a los otros, te ruego tu bendición, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga.